Buenos días, muchachos. Luego de hacer una aproximación gráfica al concepto de límite, vamos a mirar cómo se define formalmente el límite de una función. Entonces, lo primero que tenemos que recordar de lo que hemos venido trabajando es que miramos un valor en X al cual nos acercamos por derecha y por izquierda con valores muy pequeños, y nos dimos cuenta que al momento de irnos acercando, la función se iba acercando a un valor también, por derecha y por izquierda. Eso, como les repetí, es muy importante que lo tengan en cuenta, porque en eso radica la definición del límite. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta para el límite de una función, puede sonar redundante, pero tiene que haber una función. Y esa función debe estar definida para unos valores. Entonces, recuerden que hay valores para los cuales las funciones no están definidas, y como en el caso de allí, entonces en el intervalo puede estar incluso el valor que no está definido en la función. Entonces, vamos a ver cómo sería la definición. Entonces, vamos a decir que el límite de f de x, es decir, de la función, conforme x se acerca a, hasta ahí lo que estoy diciendo fue lo que hemos venido trabajando, que x se acerque a quiere decir que los valores que toma en x se están acercando a, nosotros nos acercamos tanto por izquierda como por derecha, y al hacer eso, al acercarse a A, resulta que está llegando a L. Lo que está expresando es que cuando yo tomaba valores por acá, cercanos a, aquí se estaba acercando al límite por la parte de abajo, y cuando yo tomaba valores por la derecha, tan cercanos a A, lo que pasaba en la función era que se acercaba a L, que es ese número que encontrábamos allí. ¿Cómo leemos eso que está expresado ahí? Lo que decimos es que el límite de la función, cuando x tiende a A, es igual a L. Entonces, expresar eso que hicimos lo podemos hacer de esta manera. El límite de esa función, la función que tengamos, a medida que los valores de x se acercan a A, será igual a L, que será un número. Entonces, hasta ahí es lo que hemos trabajado, apoyándonos gráficamente. Insisto, no, por lo que ya hemos venido practicando, es un poco más cómodo entenderlo, que lo que estamos diciendo es que hay valores que se están acercando a un A, nosotros lo hacemos por derecha y por izquierda, y al hacer eso, con valores muy cercanos a ese valor, lo que ocurre es que se está acercando también a un valor a L. Eso es lo que estamos trabajando allí. Ahora, para que podamos hablar del límite de una función, se tiene que dar esto, que para cualquier epsilon mayor que 0, ya sabemos que epsilon y delta son letras griegas que usualmente se emplean para representar cantidades que son muy pequeñas, y pues son muy apropiadas para lo que hemos venido haciendo, que es acercarse con valores muy pequeños. Entonces, te digo que para cualquier epsilon mayor que 0, bueno, y el delta mayor que 0, lo que está diciendo es que por más pequeño que sea esa diferencia, ese número, no puede ser 0. Recuerden que este es orden estricto, entonces no puede ser 0, tiene que ser mayor que 0. Entonces, estoy acercándome y tiene que cumplir, o sea, yo me puedo acercar con valores muy cercanos, pero tiene que existir un epsilon, la distancia que yo quiera, 0,001 o más ceros si ustedes consideran. Entonces, para cualquier epsilon mayor que 0, una distancia puede ser esta, una distancia, nos acercamos por derecha y por izquierda. Entonces, para ese epsilon, que sabemos que es muy pequeño, ahí en la gráfica puede que pareciera que es grande, pero la idea es que ese epsilon sea muy pequeño, va a existir un delta también mayor que 0, por más pequeño que sea. Entonces, lo que me está diciendo es que va a existir un delta. Para esa distancia que yo escojo, puede ser más aquí, incluso puede ser más cerquita, hablando de que existe la función, debe existir un delta mayor que 0. Entonces nos damos cuenta que no es 0 porque hay una distancia entre A y el delta,
que debe cumplir la característica, ojo que aquí está lo importante de la definición, ya pensé en un épsilon muy pequeño, tan pequeño como yo pueda pensar, y si yo pienso en ese épsilon, que pongo por derecha y por izquierda, debe existir en la función un delta que va a cumplir lo siguiente. Primero, aquí se lee 0 es menor que el valor absoluto entre x menos a, y eso es menor que el delta. En palabras pues un poco más cómodas de entender, lo que me está diciendo, primero es que definitivamente delta tiene que ser mayor que 0, o sea, no puede ser 0. Y si es mayor que 0, entre ellos existirá algo. Y ese algo en este caso será que la distancia, o sea, al momento de restar x menos a, entonces voy a tomar en ese intervalo que hay allí, el número que yo pensé, debe existir otro x, por ejemplo ese, que está en ese intervalo, es decir, que está entre a y que está entre el épsilon, que, entonces, al escoger ese número, ocurrirá que la imagen de este, pues, por ejemplo esta, que este sería f de x, la imagen de este menos esto, es decir, la imagen de f de x menos el límite, también estará entre el límite y el épsilon. Si se dan cuenta, lo que está expresando de alguna manera es que si yo cojo pienso en una cifra muy pequeña, al pensar en esa cifra muy pequeña existirá aquí otra cifra que es delta, que cumple la condición para cuando hablamos del límite, que si yo escojo un número aquí, entre este a y este delta, existirá, entonces un número, que es la imagen de ese x, que está entre L, que al hacer esta resta, esa diferencia será menor que el épsilon. Entonces, como se dan cuenta, lo que me está diciendo es, sin importar qué tan pequeño yo piense la cifra, debe existir otra para los valores de x, de tal manera que si yo pienso o escojo algún número aún más pequeño que ese épsilon, va a encontrar una imagen, es decir, f menos x es la distancia entre f de x y L, va a ser menor que el épsilon que yo había pensado. Si no pasa eso, no existe el límite. Es decir, si yo pienso un épsilon y efectivamente hay un delta, pero para un valor que cojo, que esté entre en la distancia entre a y el delta, que esté por allí, y no llega a existir esa imagen que esté dentro del épsilon que yo pensé, quiere decir que no estaría definido el límite para esa función. Aunque a veces es un poco engorroso y enredado poder explicar esto, lo que está diciendo en pocas palabras es que si yo cojo una distancia que esté entre 0 y épsilon, ¿sí? Quizá entre esa cifra muy pequeña, que es acercándose a que es el valor que me interesa, si esa distancia que hay aquí, podemos decir que el valor absoluto es la distancia que hay allí, si yo cojo esa distancia, entonces habrá una distancia entre el límite y la imagen del número que yo pensé que estará dentro del épsilon. Estamos diciendo que por más pequeño que yo imagine el épsilon, por más ceros que tenga después del 0, existirá uno que al momento de hacerle la imagen estará por dentro de ese intervalo, de esa cifra que yo pensé muy pequeñita. Entonces, espero que algo haya ayudado a entender lo que estamos explicando. Y es tan importante porque nos está insinuando desde ya que así como hay valores que está cumpliendo la condición de que si yo cojo un valor tan pequeño dentro de ese intervalo, existirá una imagen que está dentro de ese intervalo también muy pequeño, nos está insinuando desde ya que habrá funciones que esto no ocurra. Y si esto no ocurre, lo más seguro es que esas funciones no tengan límite o no exista el límite cuando el x se acerque a.
Entonces, para empezar, esa es la definición. Espero que con el apoyo de la gráfica y los ejercicios de acercarse al valor gráficamente podamos pues consolidar la definición del límite hasta el momento. Entonces, ahí los dejo y ya les pongo algunos ejercicios más.